Buenas noches, estimado docente y compañeros. Somos el grupo número 4 en el cual vamos a ir resolviendo los diversos ejercicios que están planteados en la guía de trabajo autónomo número 6, en el cual nos piden que resolvamos varios ejercicios. En este caso, voy a resolver el ejercicio número 1 y esto dice lo siguiente. Encuentra los tres cuartiles de la siguiente tabla de frecuencias que muestra el tiempo de servicio de trabajadores de la empresa ABC. Bueno, ya en este caso nos daban el límite inferior y el límite superior y la frecuencia absoluta. De esos datos sacamos la frecuencia acumulada. Tenemos que, bueno, el cuartil uno está en la posición uno y utilizamos n para, sabemos que n es igual a 55 y vamos a comenzar a resolver el ejercicio para luego cambiar todos las cantidades en la fórmula. Tenemos que uno por 55, ya sabemos que es 55 y eso lo vamos a dividir entre 4, que nos da un total de 13,75. Esa cantidad la vamos a ubicar en los límites para ver en qué intervalo se nos ubica. En este caso, está en el intervalo entre 8 y 15, y vamos a tomar esa referencia. Ahora, el cálculo de Q1 ya nos da que es igual a 8. Ahora, tenemos la resolución de la primera parte del ejercicio, que es 13,75 y eso lo vamos a restar, le vamos a restar 9. A su vez, dividirlo para 7 y multiplicado por 7. Vamos a resolver las primeras partes, lo que están en los paréntesis. Entonces tenemos que 13,75 menos 9 nos da 4,75. Y eso lo vamos a dividir entre 7, que eso viene a ser la frecuencia absoluta. Ahora lo vamos a dividir entre 7, que ese viene a ser el intervalo, por 7. Ahora tenemos que Q1, que es el cuartil uno, tenemos que 4,75 dividido entre 7 por 7 nos da un igual de 4,75. Ahora a ese le sumamos el límite inferior, que nos da un total de 12,75. Ese vendría a ser el tiempo de servicio de los trabajadores en la empresa ABC. Esa, con respecto al cuartil uno, nos da un total de 12,75 años de servicio. Ahora vamos a resolver el cuartil número 2, el cuartil 2, que sería Q2, y este también está aplicado sobre la mediana. Ahora tenemos que en la posición del cuartil 2, está en la posición 2 y lo vamos a multiplicar por la misma cantidad de n. Como ya sabemos que es 55, entonces lo multiplicamos por 55 y lo dividimos entre 4, que nos da un total de 27,5. Y de la misma manera, vemos que en qué intervalo se nos ubica el 27,5 y nos da que está en el intervalo de 15 a 22. En este intervalo se encuentra. Entonces, utilizamos y vamos a la fórmula. Vamos reemplazando ya las cantidades en la fórmula y tenemos que 27,5 lo vamos a restar a 16, que vendría a ser la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir sobre la frecuencia anterior. Y esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, que vendría a ser por 7. Entonces aquí ya reemplazando valores, tenemos en la primera parte 27,75 menos 16, que nos da un total de 11,5. Eso lo vamos a dividir para 12, que viene a ser la frecuencia absoluta, y lo multiplicamos por 7, que nos da un total de 6,71. Eso lo vamos a sumar al límite inferior y eso nos da un total del cuartil 2, que es de 21,75 años. Esa sería entonces en el cuartil 2, tomando también la mediana de referencia, que nos da un total de 21,71 años de servicio de los trabajadores en la empresa ABC. Ahora, de la misma manera, como ya tenemos el número de n, que es 55, vamos a despejar, a resolver el cuartil 3.
que se representa como Q3. Tenemos que es en la posición 3 y lo vamos a multiplicar por la misma cantidad que es 55 y luego dividirlo para 4, que nos da un igual de 41,25 y asimismo vamos a buscar en los límites el intervalo y en este caso nos da que está entre el intervalo 22 a 29. Ahora, vamos resolviendo la primera parte. Tenemos que 41,25 menos 28, que ese vendría a ser, bueno, tenemos como en el 28 que es la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a dividirlo para 16, que vendría a ser la frecuencia absoluta y el intervalo que es 7. Tenemos que Q3 y vamos resolviendo la primera parte. Que tenemos que 41,25 menos 28 nos da 13,25 y eso lo vamos a dividir para 16. De esta operación y también, bueno, 13,25 dividido para 16 por 7 nos da un igual a 5,8. Eso le sumamos el 22 que viene a ser el límite inferior para darnos un total de 27,80 años, o sea, 27,8. En este caso lo vamos a redondear, también lo podemos redondear a 28 años, sacando de cuenta para hacer un número entero o tomando como números enteros. Entonces tenemos aquí ya resueltas los tres cuartiles del cuartil número uno, que nos da un total de 12,75 años, el cuartil número 2, 21,71 años y el cuartil número 3, que nos da un total de 27,8 años. Eso en referencia al tiempo de servicio de trabajadores de la empresa ABC. Hemos despejado y resuelto los tres cuartiles que nos pide el ejercicio número uno. Le doy paso a mi compañero con el siguiente ejercicio. Para la resolución del ejercicio 2, los datos que necesitamos son los siguientes: el límite inferior, el límite superior, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Para esto necesitamos sacar el total de datos, que obtendremos total n. Es la sumatoria total de la frecuencia absoluta y datos tenemos 65 en total en n. La amplitud serían los rangos, visualmente vemos que van de 10 en 10, pero para obtenerle valor podemos restar el límite superior menos el límite inferior y tenemos el valor de la amplitud. Para calcular el decil 3, basta con calcular primero la posición y en qué rango está esa posición. Entonces, lo obtenemos dividiendo, o sea, multiplicando el decil por la cantidad de datos, que es n dividido para 10, que es con lo que se calcula el decil. Entonces, está en 19,5, se encuentra en el rango de 70 a 80, ya que se encuentra en esta frecuencia acumulada. Una vez que tenemos ese dato, ya podemos usar el límite inferior, que sería 70. Entonces, la fórmula nos indica lo siguiente: el límite inferior más eh, la resta entre la posición 19,5 menos la frecuencia absoluta anterior, frecuencia acumulada anterior, y sobre la frecuencia absoluta en ese rango por la amplitud. Asimismo, tenemos el cálculo de la posición decil 4, que da el valor de 26. Se encuentra en el rango de 70-80 también. Y calculando con la fórmula del decil, nos da 75. En decil 7, la posición nos da 45,5, que lo obtenemos multiplicando 7 por 65 dividido para 10, queda en el rango de 80-90. Y con la fórmula del decil, ya aquí ya no usamos el límite inferior de 70, sino el 80, porque se encuentra en el rango de 80-90, y sería el valor de la posición 45,5 menos la frecuencia absoluta anterior, acumulada anterior, perdón, la frecuencia acumulada anterior, que sería 34 dividido para 14 por la amplitud. Dando un valor de 88,21, es decir, 8, la posición nos da 52, que se toma multiplicando 8, el decil 8 por la cantidad de datos dividido para 10,
y el rango que sería entre 90 a 100. Por lo tanto, es decir, nos da 94. Muy buenas noches, ingeniera. El día de hoy les explicaré el ejercicio número 3, que nos indica la tabla muestra el consumo semanal de frutas de los pacientes de un hospital. Calcula el percentil 60 y 90. Como nosotros podemos observar, tenemos una tabla de datos agrupados. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra frecuencia acumulada y sabemos que se obtiene cuando sumamos cada uno de estos valores. Ok, aquí tenemos el total de elementos que es 58 y la amplitud del intervalo que es 1,5. Y explicamos el proceso para llegar a ese resultado. Ok, como nosotros tenemos datos agrupados, utilizamos la siguiente fórmula, que es el percentil que vamos a encontrar igual al límite inferior más, entre comillas, la fracción. Arriba tenemos que ¿cómo que se dice? El percentil por el número total de datos dividido para 100 menos la frecuencia acumulada menos uno dividido para la frecuencia absoluta del intervalo del percentil, ¿ok? Por la amplitud, ¿ok? Aquí nosotros calculamos el percentil que tenemos aquí de una vez para nosotros saber la posición, ¿ok? Ahora, nosotros reemplazamos los valores que tenemos aquí por los números correctos, ¿ok? Límite inferior 4,5, la frecuencia acumulada menos uno es el 34, que aquí podemos observar, y la frecuencia absoluta del percentil, que es 14, ¿ok? Ahora, aquí tenemos nuestro cálculo, que es el percentil, que en este caso estamos calculando el percentil de 60, es igual a 4,5 más, aquí tenemos el resultado que obtuvimos calculando el número del percentil por el número total de datos sobre 100. ¿Ok? 34,8 menos 34 sobre 14 por 1,5. ¿Ok? Aquí, como podemos observar, tenemos la fórmula con los valores correspondientes. Bueno, aquí nosotros desenglosamos el cálculo. El percentil 60 es igual a 4,5 más. Nosotros resolvemos primero lo que está en el paréntesis. Entre 34,8 menos 34 nos da de 0,8. ¿Ok? Por 1,5 es igual a 4,5 más 0,0571. Ok, me equivoqué, pero bueno. Aquí nosotros resolvemos primero la resta, ¿ok? Y luego, obviamente, el número sigue igual a 14 por 1,5. Ahora, aquí sí nosotros ya resolvemos la fracción, que como aquí seguimos viendo, 4,5 más el resultado que nos dio de la división de 0,8 dividido a 14, 0,05771 por 1,5 es igual a 4,5 más la resolución de esto, 0,0857. Y la suma total de ellos nos da de 4,59. Esa es la percentil de ese cero. Ahora, así similar, vamos por el percentil de 90. Aquí, similar, calculamos primero el número del percentil por el número de datos sobre 100, para ya tener la posición calculada. 90 por 58 sobre 100 nos da un total de 52,2. Nosotros repasamos los valores, el límite inferior, que en este caso es 6,0, el, la frecuencia acumulada menos uno, que en este caso 48, y la frecuencia absoluta del percentil, que es 10. Y podemos ver todo esto, ¿ok? Ahora, así similar,
Nosotros ya tenemos calculada la posición y decimos, no me he equivocado, ok, decimos que la percentil de 90 es igual a 6,0 más, entre comillas, la fracción de 56, no, 52,2 menos 48 dividido para 10 por 1,5. Y aquí ya desenglosamos, así mismo como el otro. La percentil de 90 es igual a 6,0 más, entre comillas, la resolución de la recta de aquí arriba es 52,2 menos 48 nos da un total de 4,2 dividido para 10 por 1,5 es igual a 6,0 más la resolución de la fracción 0,42 por 1,5 igual a 6,0 más la resolución de 0,42 por 1,5 es 0,63. Y al sumar esto nos da un total de 6,63. Ese es el resultado de la percentil de 90. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretarlo? Nos dice que en la percentil de 60 obtenemos un total de 4,59. Nos dice que el 60% de los pacientes consume hasta 4,586, que redondeándolo nos da 4,59 kilogramos de fruta semanalmente. Al igual que en el percentil de 90, nos indica que el total que no tuvimos, 6,63, el 90% de los pacientes consume hasta 6,63 kilogramos de fruta semanal. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. A continuación, el ejercicio número 4 donde nos pide lo que es la cálculo del decil número 7 y el percentil número 40, o percentil 40. Nos da 10 datos, perdón, 12, 6, 7, 10, 11, 12, etcétera. Y se procede lo que es a ordenar de menor a mayor. Tenemos 6, 6, 7, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14. ¿Cuántos datos tenemos? 10. Ya el decil 7, aplicamos la fórmula de posición, donde es la posición número 7 por la cantidad de datos 10 dividido para la misma cantidad de datos. Por lo tanto, nos queda 7. Entonces buscamos el dato en la posición 7, nos dice que es 11. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posición 11. Decil número 7 es 11. Ahora vamos al percentil 40. Nos dice que la fórmula de la posición es 40 por 10 sobre 100. Ojo, sobre 100, no sobre 10. En este caso porque es un percentil, 40 por 10. El percentil 40 por el número de datos sobre 100 para dejarlo. El resultado nos da 4 y buscamos el dato en la posición 4. 1, 2, 3 y 4 que tenemos 10. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Hola, buenas noches. A mí me tocó hacer el ejercicio 5. Lo primero que hizo fue ordenar los datos de menor a mayor, porque los los cuartiles, disculpa, siempre se calculan con los datos ordenados. Los datos ordenados quedaron así, como 15, 20, doble C 25, 27, 28, 30 y 34. Ahí tenemos un total de 8 datos. En cada cuartiles, este, representa un porcentaje por, por igual, casi. El primero representa 25 de los datos. El segundo representa el 50 de los datos, también llamada mediana. Y el tercero, cuartil 3, representa el 75 de los datos. Como pueden ver, pues ya con base de los datos, pues saqué los resultados paso a paso, más o menos. Espero que sí. Gracias.